A partir de junio de 1941, la Segunda Guerra Mundial comenzó a transformarse en un auténtico infierno sobre la tierra. Los soldados alemanes, que en 1939 ya habían quedado impactados al contemplar la miseria de las aldeas polacas, sintieron una repulsión aún más intensa al internarse en las tierras soviéticas. Allí se encontraron con las ejecuciones de prisioneros perpetradas por el NKVD y con las precarias condiciones de las granjas colectivas que transformaban en amarga ironía el supuesto paraíso soviético, expresión que Goebbels utilizaba con mordaz sarcasmo. El ministro de Propaganda entendió pronto, con su retorcido ingenio, que no bastaba con fomentar el desprecio y el odio, hacía falta intensificarlos y darles forma para sostener la narrativa del régimen. El odio, combinado con el miedo, se convirtió en el instrumento más poderoso para inculcar una mentalidad de exterminio. Los calificativos repetidos hasta la saciedad, asiáticos, yisí, judíos bolcheviques, DI, se entrelazaban para sostener esa visión distorsionada. La mayoría de los soldados terminó por asumir como verdad el argumento de Hitler, según el cual los judíos eran los auténticos responsables del inicio de la guerra. La vieja mezcla de atracción y rechazo que muchos alemanes, si no la mayoría, sentían hacia los pueblos eslavos del este se intensificó con los relatos sobre las atrocidades cometidas durante la Revolución y la Guerra Civil rusa. La propaganda nazi buscó sacar provecho de esa percepción, presentando el enfrentamiento como un choque cultural, el orden germano frente al caos bolchevique, su miseria y su ateísmo. Sin embargo, pese a ciertos parecidos superficiales entre el nazismo y el sistema soviético, la brecha que los separaba en lo ideológico y lo cultural era enorme, y se extendía desde los aspectos más trascendentales hasta los detalles más cotidianos. Bajo el calor sofocante del verano, no era raro ver a los motociclistas alemanes atravesando los caminos rurales vestidos únicamente con pantalones cortos y gafas oscuras. En Bielorrusia y Ucrania, las mujeres mayores quedaban asombradas al contemplar a aquellos hombres mostrando el torso desnudo, algo poco común en sus costumbres. La sorpresa aumentaba cuando descubrían que, dentro de las isbas, los soldados alemanes permanecían desnudos gran parte del tiempo y acosaban a las muchachas. Aunque en las aldeas cercanas al frente los casos de violación parecieron ser relativamente escasos, en las zonas de retaguardia la situación era muy distinta. Allí las agresiones sexuales se multiplicaron, teniendo como principales víctimas a mujeres judías jóvenes. El crimen más atroz, sin embargo, fue cometido con la aprobación directa de las propias autoridades. Se llevaron a cabo redadas en las que jóvenes ucranianas, bielorrusas y rusas eran detenidas y enviadas a burdeles controlados por el ejército, donde eran obligadas a servir como esclavas sexuales. Aquellas mujeres, reducidas a una condición servil, debían soportar violaciones constantes por parte de los soldados que volvían del frente con permiso. La resistencia se castigaba con una violencia brutal, palizas despiadadas o en muchos casos la ejecución inmediata. Paradójicamente, aunque las leyes nazis prohibían cualquier relación íntima con los llamados Untermenschen o seres infrahumanos, el alto mando militar avaló este sistema como una salida práctica para mantener la disciplina y preservar la salud de sus tropas. Al menos, en ese marco deshumanizante, los médicos de la Wehrmacht realizaban exámenes periódicos a las prisioneras con el fin de evitar la propagación de enfermedades venéreas, lo que no era más que un intento de justificar lo injustificable. Aún así, los soldados alemanes podían experimentar compasión hacia las mujeres soviéticas que quedaban atrás, obligadas a sobrevivir sin maridos, sin animales de tiro y sin maquinaria. Un testimonio relataba escenas desoladoras. Se ve incluso a dos mujeres arrastrando un arado improvisado, mientras una tercera lo guía. En las carreteras, auténticas multitudes de mujeres trabajan bajo la mirada de un capataz de la Organisation Todt, reparando el firme. Esa es su tarea y de no cumplirla, el látigo las obliga. Apenas hay una familia en la que el marido siga con vida. La respuesta en 9 de cada 10 ocasiones es siempre la misma: marido muerto en la guerra. Es espantoso. Las pérdidas humanas sufridas por los rusos son colosales. Muchos soviéticos, y en especial los ucranianos, jamás imaginaron los horrores que traería la ocupación alemana. En los primeros días, buena parte de la población campesina de Ucrania recibió a las tropas invasoras con la antigua costumbre de ofrecer pan y sal como gesto de bienvenida.
El resentimiento hacia el régimen comunista era profundo. La colectivización forzosa de las granjas y la hambruna de 1932 a 1933, que se cobró la vida de más de 3 millones de personas, habían dejado una huella imborrable. Los ancianos, más devotos, interpretaron las cruces negras pintadas en los blindados alemanes como símbolos de una cruzada destinada a liberarles del bolchevismo. Los oficiales del Abwehr estaban convencidos de que, dada la inmensidad del territorio que debía someterse, la estrategia más eficaz para la Wehrmacht habría sido levantar un ejército ucraniano de 1 millón de hombres. Hitler rechazó de inmediato la propuesta, alegando que jamás pondría armas en manos de los Untermenschen eslavos. Sin embargo, sus órdenes fueron pronto ignoradas. Tanto la Wehrmacht como la SS iniciaron reclutamientos a gran escala. La organización de nacionalistas ucranianos, que en un principio había colaborado con los invasores, fue disuelta de inmediato. Berlín quería sofocar cualquier intento de independencia ucraniana. A pesar de la propaganda soviética, que insistía en los logros industriales del régimen, los campesinos ucranianos y otros pueblos del este quedaron impresionados ante la superioridad del equipamiento alemán. El escritor Vasily Grossman relató cómo un grupo de aldeanos se agolpaba alrededor de un motociclista austríaco capturado. Observaban fascinados su abrigo de cuero, largo y brillante, de tono metálico. Todos lo tocaban con admiración y movían la cabeza, murmurando entre sí: ¿cómo podría uno enfrentarse a una gente que viste así? Si sus abrigos son de tal calidad, sus aviones deben de ser igual de formidables. En sus cartas de campaña, muchos soldados alemanes confesaban a sus familias la decepción que sentían al descubrir que en la Unión Soviética había poco que robar aparte de alimentos. Tras los obsequios iniciales de la población local, se dedicaban a confiscar gansos, pollos y reses. Incluso destrozaban colmenas para apropiarse de la miel, ignorando las súplicas de los campesinos que advertían que así se quedaban sin medios para sobrevivir al invierno. Con nostalgia, los Lancer evocaban la campaña de Francia, donde los botines habían sido mucho más abundantes. Pero en el este la situación era muy distinta. Allí no había lujos que saquear y, a diferencia de los franceses, los soldados del Ejército Rojo persistían en la lucha, negándose a aceptar la derrota. Cualquier soldado alemán que intentara mostrar compasión hacia los prisioneros soviéticos era ridiculizado de inmediato por sus camaradas. La mayoría veía en aquellos cientos de miles de cautivos poco más que plagas a exterminar. Las condiciones miserables en las que estaban sumidos, suciedad, hambre y abandono, resultado directo del trato recibido, no hacían sino confirmar los prejuicios que la propaganda nazi había repetido durante 8 años. Así, la deshumanización se convertía en una especie de profecía cumplida. Un guardia alemán llegó a escribir a su familia que los prisioneros soviéticos devoraban hierba como si fueran animales de pasto. Y cuando las columnas de cautivos pasaban junto a un campo de patatas, se lanzaban al suelo desesperados, rascaban la tierra con las uñas y devoraban los tubérculos crudos. Pese a que la Operación Barbarroja había sido concebida en torno a rápidas batallas de cerco, los mandos alemanes apenas habían previsto cómo gestionar la captura masiva de prisioneros. En la práctica, el abandono era deliberado. Cuantos más murieran, menos recursos habría que destinar a alimentarlos. Un prisionero de guerra francés recordaba la llegada de un contingente soviético a un campo de la Wehrmacht en el gobierno general. Según su relato, avanzaban en filas de 5, sujetándose unos a otros porque ninguno podía caminar por sí solo. Eran, decía, esqueletos vivientes. Sus rostros no tenían ya color humano. Más que amarillentos, parecían verdosos. Con los párpados casi cerrados, incapaces de enfocar la vista, caían en el suelo en grupos enteros. Entonces, los guardias alemanes se abalanzaban sobre ellos y descargaban golpes con las culatas de sus fusiles y con látigos, completando un cuadro de absoluta deshumanización. Más tarde, los oficiales alemanes intentaron justificar lo ocurrido con los 3 millones de prisioneros capturados en octubre, alegando la falta de tropas para vigilarlos y la carencia de medios de transporte para garantizar su sustento. Pero la realidad fue mucho más cruda. Miles de soldados del Ejército Rojo perecieron en las marchas forzadas porque la propia Wehrmacht se negó a utilizar sus camiones y trenes, con el pretexto de que aquellos hombres apestosos podían contaminar sus vehículos. No se habían preparado campos adecuados para recibirlos.
En su lugar, decenas de miles fueron hacinados al aire libre, rodeados únicamente por alambradas. Allí permanecían a la intemperie, tratados como animales, sin apenas alimento ni agua, condenados a morir lentamente por hambre, frío y abandono. Todo esto se enmarcaba dentro del llamado Plan Hambre, la estrategia nazi que preveía la eliminación de 30 millones de soviéticos para resolver, según ellos, el problema de la superpoblación en los territorios conquistados. Los heridos quedaban a cargo de los médicos del Ejército Rojo, aunque estos carecían de cualquier suministro sanitario, pues se les negaba deliberadamente. En los improvisados campos de prisioneros, los guardias arrojaban por encima de las alambradas pequeñas raciones de pan totalmente insuficientes y luego se entretenían observando cómo los cautivos se enfrentaban violentamente entre sí para conseguir un pedazo. Solo en 1941, más de 2 millones de prisioneros soviéticos murieron por hambre, enfermedades o exposición al frío. El odio generado por semejantes atrocidades llevó a que las tropas soviéticas respondieran con la misma brutalidad. Prisioneros alemanes fueron ejecutados con disparos o rematados a golpes de bayoneta, impulsados por la furia que causaba la invasión y la crueldad del enemigo. Además, en el caos de las retiradas, alimentar y custodiar a los cautivos era prácticamente imposible, lo que redujo drásticamente sus posibilidades de sobrevivir. Los mandos militares soviéticos, enfurecidos, lamentaban la pérdida de lenguas, es decir, de prisioneros útiles para obtener información. El miedo y el odio se combinaron para dar forma a una de las facetas más crueles de la guerra, la lucha contra los partisanos. Desde mucho antes de la invasión a la Unión Soviética, la doctrina militar alemana consideraba la guerra de guerrillas como una forma de combate ilegítima, casi escandalosa. Así, no sorprendió que el alto mando alemán diera pronto órdenes de ejecutar sumariamente a comisarios políticos y combatientes irregulares. Sin embargo, incluso antes de que Stalin hiciera su famoso llamamiento a la resistencia en su discurso del 3 de julio de 1941, ya se habían levantado focos de insurrección. Grupos de soldados del Ejército Rojo, atrapados tras las líneas enemigas, comenzaron a organizarse de manera espontánea. A ellos se sumaron campesinos y civiles que huían de la destrucción de sus aldeas. En bosques y pantanos, aquellos hombres y mujeres, acostumbrados a la vida rural, aplicaban su conocimiento del terreno, del camuflaje y de las tácticas de emboscada. Pronto, los partisanos se convirtieron en una amenaza mucho más seria de lo que los estrategas alemanes habían calculado al diseñar la Operación Barbarroja. A comienzos de septiembre de 1941, la guerra de guerrillas en Ucrania ya era una realidad imposible de ignorar. 63 destacamentos de partisanos, que reunían a casi 5.000 hombres y mujeres, operaban activamente tras las líneas alemanas. El NKVD, lejos de conformarse con estos grupos, planeaba desplegar 80 más, mientras entrenaba a más de 430 para labores de apoyo en la retaguardia. En conjunto, más de 20.000 combatientes estaban ya en acción o a punto de entrar en ella. Algunos de estos partisanos recibían formación tan especializada que eran capaces de hacerse pasar por oficiales alemanes. Su abanico de objetivos era amplio: líneas férreas, convoyes militares, locomotoras, camiones de suministros, enlaces de correo, depósitos de combustible, puentes, aeródromos y hasta líneas de comunicación telefónica y telegráfica. Con radios que llegaban desde Moscú en paracaídas, los destacamentos, liderados en su mayoría por oficiales de la Guardia Fronteriza del NKVD, mantenían contacto constante con la capital soviética, transmitiendo información clave y recibiendo órdenes directas para coordinar sus operaciones. Como era previsible, la expansión de la resistencia partisana convirtió en un espejismo la visión idílica de Hitler sobre el supuesto Jardín del Edén del Este. Los colonos alemanes y los Volksdeutsch, a quienes se les había prometido tierras fértiles y sumisión absoluta de la población local, pronto comprendieron que aquel sueño de colonización estaba rodeado de violencia y peligro constante. El proyecto del Lebensraum exigía territorios limpios y campesinos obedientes, pero la realidad era muy distinta. Las represalias nazis no tardaron en endurecerse. Cada aldea cercana a un ataque de partisanos era incendiada hasta los cimientos.
Los rehenes eran fusilados sin miramientos y en no pocas ocasiones las ejecuciones públicas de mujeres y niñas acusadas de colaborar con la resistencia buscaban infundir terror. Sin embargo, cuanto mayor era la brutalidad de las represalias, mayor era también la decisión de resistir. Líderes partisanos incluso fomentaban estos castigos deliberadamente, convencidos de que el odio hacia el ocupante crecería con cada acto de crueldad. En aquel escenario, descrito por muchos como una auténtica edad de hierro, la vida humana se devaluaba hasta volverse irrelevante. Para los nazis, esta indiferencia alcanzaba su extremo cuando las víctimas eran judías, reducidas en su ideología a meros obstáculos a eliminar. El Holocausto se desplegó en dos grandes etapas. Primero, el asesinato masivo mediante fusilamientos y más tarde, la eliminación sistemática con el uso de cámaras de gas. El proceso que desembocó en la maquinaria industrial de los campos de exterminio no fue uniforme, sino gradual y desigual. Hasta septiembre de 1939, la política nazi hacia los judíos en Alemania, Austria y Checoslovaquia se basaba en la presión para forzarlos a abandonar el país. Se recurría a la persecución, la humillación y la confiscación de propiedades como instrumentos de expulsión. Con el inicio de la guerra, esta estrategia resultó insostenible, y la anexión de Polonia añadió a la ecuación a 1.700.000 judíos más bajo control alemán. En mayo de 1940, en plena campaña militar contra Francia, Heinrich Himmler entregó a Hitler un memorando titulado «Consideraciones sobre el tratamiento de las poblaciones extranjeras del Este». Allí sugería que los polacos considerados aptos racialmente fueran absorbidos dentro de la sociedad alemana, mientras que el resto debía quedar relegado a la condición de siervos. En relación con los judíos, planteaba borrarlos de Europa mediante un plan de emigración forzada hacia África u otras colonias lejanas. En aquel momento, Himmler aún calificaba el exterminio físico como un procedimiento propio de los bolcheviques y ajeno al espíritu alemán. La propuesta de Himmler para expulsar a los judíos europeos se concentró en la isla francesa de Madagascar. Adolf Eichmann, aún en un puesto menor dentro de la burocracia nazi, llegó a considerar Palestina, bajo mandato británico, como posible destino. Reinhard Heydrich, mano derecha de Himmler, coincidía en que la emigración no era una solución viable para los más de 3.700.000 judíos que vivían en los territorios ocupados por Alemania y defendía en su lugar una solución territorial. El plan presentaba, sin embargo, un obstáculo insalvable. Aunque el régimen de Vichy aceptara la deportación, el llamado Madagascar Project era impracticable debido al dominio marítimo británico. Aún así, la idea de concentrar a los judíos en una gran reserva, sin importar su ubicación exacta, continuó siendo durante un tiempo la opción preferida de las autoridades nazis. En marzo de 1941, cuando los guetos de Polonia ya no podían contener a más personas, surgió la idea de recurrir a la esterilización masiva. En paralelo, mientras se planificaba la inminente Operación Barbarroja, los dirigentes nazis concebían un proyecto aún más ambicioso: desplazar a los judíos europeos, junto con decenas de millones de eslavos, hacia el interior de la Unión Soviética una vez obtenida la victoria militar. El plan preveía que, tras alcanzar la línea Arcángel-Astracán, la Luftwaffe se dedicaría a destruir mediante bombardeos las fábricas de armas y los centros de comunicación que sobrevivieran en los Urales y más allá. Hans Frank, gobernador del gobierno general en Polonia, veía en la invasión la oportunidad perfecta para deportar a todos los judíos que habían sido concentrados en su territorio. Otros jerarcas, como Reinhard Heydrich, se enfocaban en cuestiones más inmediatas, principalmente en la llamada pacificación de las zonas ocupadas. Para Hitler, ese concepto no admitía dudas. Alfred Rosenberg, ministro de los Territorios Orientales, lo resumía con frialdad al afirmar que la mejor forma en que puede tener lugar es pegando un tiro a todo aquel que nos mire mal. En ese contexto, se estableció que los soldados no serían procesados por crímenes contra civiles, salvo que la disciplina lo requiriera expresamente. Los altos mandos del ejército, aún bajo la influencia del prestigio que Hitler había ganado tras la victoria sobre Francia, triunfo que muchos de ellos habían puesto en duda, no ofrecieron resistencia alguna a sus órdenes.
Por el contrario, algunos acogieron con entusiasmo la idea de una guerra de exterminio, el Vernichtungskrieg. Las últimas reservas morales frente a las matanzas perpetradas por la SS en Polonia se habían desvanecido por completo. El mariscal de campo Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército, trabajó en estrecha colaboración con Reinhard Heydrich, convirtiéndose en el enlace directo entre la Wehrmacht y la SS durante la Operación Barbarroja. El ejército alemán se encargó de suministrar a los Einsatzgruppen y de cooperar con ellos mediante los oficiales de inteligencia de más alto rango en cada cuartel general. De este modo, en los niveles más elevados del mando militar nadie podía alegar desconocimiento. La complicidad con las operaciones de exterminio era abierta y consciente. La llamada Shoah por medio de las balas suele evocarse principalmente a través de la acción de los 3.000 hombres de los Einsatzgruppen de la SS. Sin embargo, con frecuencia se pasa por alto que 11.000 efectivos más, distribuidos en 21 batallones de la Ordnungspolizei, actuaron como una segunda oleada en la retaguardia del avance alemán, llevando a cabo matanzas a gran escala. A estas unidades se sumaron una brigada de caballería de la SS y 2 brigadas de las Waffen-SS, dispuestas por orden de Himmler para prestar apoyo directo. El primer regimiento de caballería SS estaba bajo el mando de Hermann Fegelein, quien años después, en 1944, se casaría con la hermana de Eva Braun, entrando así en el círculo íntimo de Hitler. En el verano de 1941, Himmler dio a sus hombres una orden escalofriante: ejecutar a todos los varones judíos y arrojar a las mujeres a los pantanos del Pripet. Para mediados de agosto, la brigada de caballería afirmaba haber matado a 200 soviéticos en combate y fusilado a más de 13.700 civiles, en su mayoría judíos estigmatizados como saqueadores. Cada grupo de ejércitos implicado en la Operación Barbarroja llevaba tras de sí una Einsatzgruppe. Más tarde se sumaría un cuarto en el sur, siguiendo la línea de los ejércitos rumanos, y el 11º ejército hacia la costa del Mar Negro. Estos destacamentos estaban compuestos por unos 800 hombres cada uno y se nutrían de todas las ramas del vasto aparato de Himmler, desde la Waffen-SS hasta el Sicherheitsdienst, SD, la Sicherheitspolizei, SIPO, la Kriminalpolizei, KRIPO, y la propia Ordnungspolizei. Su estructura interna combinaba 2 Sonderkommandos que operaban inmediatamente tras el frente con 2 Einsatzkommandos, situados algo más atrás, en una maquinaria represiva que avanzaba junto con el ejército y que convirtió al territorio ocupado en un escenario de exterminio sistemático. Reinhard Heydrich dio instrucciones precisas a los comandantes de los Einsatzgruppen, hombres pertenecientes a la élite intelectual de la SS, en su mayoría con doctorados universitarios, para que alentaran a los grupos antisemitas locales a asesinar judíos y comunistas. Estas matanzas fueron disfrazadas bajo el eufemismo de labores de autolimpieza. Sin embargo, se ordenó que los alemanes no mostraran un respaldo oficial explícito, ni permitieran que estas milicias creyeran que tales acciones les otorgarían algún grado de autonomía política. Los propios Einsatzgruppen tenían la misión de eliminar a los jerarcas comunistas, comisarios políticos, partisanos, saboteadores y a todos los judíos vinculados con la administración estatal o del partido. Heydrich incluso sugirió que podían ir más allá de esas categorías cuando lo consideraran necesario, actuando con una dureza sin precedentes, lo que incluía fusilar a todos los varones judíos en edad militar. En aquel momento no había todavía una orden formal para asesinar sistemáticamente a mujeres y niños. El exterminio comenzó el mismo día que los ejércitos alemanes cruzaron la frontera soviética, el 22 de junio de 1941. Como había previsto Heydrich, muchas de las primeras matanzas fueron perpetradas por colaboradores locales, sobre todo en Lituania y Ucrania. Solo en Ucrania occidental fueron ejecutados 24.000 judíos y en Kaunas más de 3.800. Las escenas de violencia eran brutales. Soldados alemanes sometían a los judíos a registros, redadas y torturas. A los rabinos les arrancaban la barba o la quemaban antes de asesinarlos a golpes, todo ello ante la mirada de multitudes que celebraban las ejecuciones. Para justificar estas matanzas, se difundió la idea de que eran venganzas por los crímenes del NKVD antes de su retirada. Poco después, los Einsatzgruppen y las unidades de policía comenzaron a organizar redadas masivas, en las que cientos o miles de judíos eran detenidos y asesinados en cuestión de horas.
Las víctimas eran obligadas a cavar sus propias fosas bajo la vigilancia de sus verdugos. Si alguien se detenía o trabajaba demasiado despacio, era ejecutado en el acto. Después, se les ordenaba desnudarse. Por un lado, para registrar la ropa en busca de dinero u objetos de valor, por otro, para que los uniformados pudieran apropiarse de ella. Colocados de rodillas al borde de la zanja, recibían un disparo en la nuca, cayendo de frente sobre la tumba recién abierta. Algunas unidades de la SS y de la policía aplicaban un procedimiento distinto, considerado por ellos más eficiente. Obligaban al primer grupo a tumbarse en el fondo de la fosa y lo ametrallaban allí mismo. El siguiente grupo debía acostarse sobre los cadáveres, cabeza con pies, antes de sufrir el mismo destino. Este método macabro se conoció como la lata de sardinas. En otros lugares, las víctimas eran encerradas en sinagogas a las que luego se prendía fuego. Quienes intentaban escapar eran abatidos a tiros. Las visitas de Himmler a las zonas de ejecución, destinadas a dar ánimos a sus hombres, sirvieron en realidad para ampliar y endurecer las matanzas. El objetivo inicial, funcionarios judíos vinculados al partido o al Estado, pronto se amplió a todos los varones judíos en edad militar y poco después a todos los hombres, sin importar la edad. A finales de junio y comienzos de julio de 1941, fueron sobre todo grupos locales antisemitas quienes comenzaron a asesinar a mujeres y niños. Sin embargo, hacia finales de julio, los Einsatzgruppen, las brigadas Waffen-SS y unidades de la policía alemana asumieron también la ejecución sistemática de mujeres y menores judíos. En estas matanzas contaron con la colaboración de unos 26 batallones de policía reclutados entre la población local, movilizados pese a la prohibición expresa de Hitler de armar a los eslavos. La mayoría de estos colaboradores eran atraídos no por ideología, sino por la posibilidad de saquear a sus víctimas antes de asesinarlas. Algunos soldados alemanes de tropa e incluso miembros de la Luftwaffe participaron activamente en las matanzas, como más tarde revelaron los interrogatorios realizados por el 7º Departamento del NKVD a prisioneros de guerra. Un piloto de la 3ª Escuadrilla Aérea confesó haber estado presente en la ejecución de un grupo de judíos en una aldea cerca de Berdichev al inicio de la invasión. Un Gefreiter del 765 Batallón de Ingenieros, llamado Traxler, relató haber visto ejecuciones masivas cerca de Rovno y Dubno a manos de soldados de la SS. Cuando uno de ellos comentó lo espantoso de la escena, un suboficial de su misma unidad, de apellido Graf, respondió con frialdad: «Los judíos son cerdos, y matarlos demuestra que eres una persona civilizada». En otra ocasión, un cabo alemán de una unidad de transporte, acompañado por un suboficial de intendencia, se topó con un grupo de hombres, mujeres y niños con las manos atadas con alambre, escoltados por miembros de la SS. Al seguirlos hasta las afueras de una aldea, contemplaron una zanja de unos 150 metros de largo y 3 de profundidad. Allí, varios centenares de judíos eran obligados a tumbarse en el suelo en filas. A cada extremo de la fosa, hombres de la SS recorrían la línea disparando con una ametralladora soviética capturada. Tras la primera descarga, un nuevo grupo era obligado a colocarse sobre los cadáveres, repitiéndose el mismo procedimiento. Entre las víctimas se encontraba una niña de unos 12 años que, al verse en la zanja, rompió a gritar: «¡Dejadme vivir! ¡No soy más que una niña!». Su súplica no cambió nada. Fue arrojada a la fosa y asesinada a tiros como el resto. Algunos consiguieron escapar de las matanzas, aunque quedaron marcados de por vida. En el noreste de Ucrania, el escritor y corresponsal Vasily Grossman conoció a una joven judía que había logrado huir. La describió en sus apuntes como una belleza con los ojos iluminados por un resplandor tremendo, casi de locura, testimonio vivo del trauma que arrastraban los sobrevivientes. Dentro de la propia Wehrmacht, la actitud hacia el asesinato de niños judíos variaba según la generación. Los oficiales más jóvenes parecían más dispuestos a consentir estas matanzas, convencidos de que, si los pequeños sobrevivían, algún día buscarían venganza. En septiembre de 1944, mientras estaban prisioneros en Gran Bretaña, una conversación grabada en secreto entre el general de blindados Heinrich Eberbach y su hijo dejó al descubierto esa mentalidad. El general opinaba que matar millones de judíos era necesario en interés de nuestro pueblo.
pero que asesinar mujeres y niños era ir demasiado lejos. Su hijo replicó fríamente: «Si vas a matar judíos, mata también a mujeres y niños, al menos a los niños. ¿De qué me sirve matar solo a los mayores?». Aunque la mayoría de las unidades de primera línea no participaron directamente en ejecuciones, hubo excepciones. La SS División Viking en Ucrania y varias divisiones de infantería del ejército participaron en masacres, como las ocurridas en Brest-Litovsk. La colaboración entre la SS y los estados mayores del ejército fue estrecha, aunque los altos mandos intentaron mantener cierta distancia formal respecto a los crímenes. Se emitieron órdenes prohibiendo a los soldados de la Wehrmacht participar o presenciar ejecuciones masivas. Sin embargo, esas advertencias tuvieron poco efecto. Cada vez más soldados en descanso acudían como espectadores. Algunos tomaban fotografías como recuerdo y otros incluso se ofrecían voluntarios para relevar a los verdugos de la SS cuando estos querían hacer una pausa. En Ucrania, al igual que en Lituania, Letonia y Bielorrusia, las matanzas masivas se volvieron comunes, casi siempre con la colaboración de auxiliares locales reclutados por los alemanes. El antisemitismo en la región había crecido tras la gran hambruna de principios de los años 30, cuando agentes soviéticos difundieron rumores culpando a los judíos de la escasez de alimentos, desviando así la responsabilidad de las brutales políticas de colectivización y de la persecución contra los kulaks impuesta por Stalin. También se recurrió a voluntarios ucranianos para custodiar a los prisioneros del Ejército Rojo. Son hombres bien dispuestos y se comportan con mucha camaradería, suponen un alivio considerable para nosotros, escribía un soldado alemán raso en una carta. Después de las masacres en Lwów y otras ciudades, los colaboradores locales ayudaron activamente a los Einsatzgruppen en la persecución de judíos. En Berdichev, donde se concentraba una de las comunidades judías más grandes de Ucrania, los vecinos colaboraron denunciando y cercando a las víctimas. Allí, el Einsatzgruppe C llevó a cabo una de las mayores matanzas. Vasily Grossman describió cómo, a la entrada de los alemanes, los soldados gritaban desde los camiones «Jud kaput», agitando los brazos antes de iniciar la matanza. Se estima que más de 1,5 millones de judíos soviéticos lograron escapar de los escuadrones de la muerte. Sin embargo, la situación jugaba en contra. La mayoría de la población judía de la URSS estaba concentrada en las regiones occidentales, en grandes ciudades y centros urbanos, lo que facilitó enormemente la labor de los Einsatzgruppen. Para los mandos de estas unidades fue una grata sorpresa comprobar que sus compañeros del ejército alemán no solo no ponían trabas, sino que con frecuencia colaboraban activamente e incluso mostraban disposición a ayudar en las matanzas. Esa complicidad aceleró la maquinaria del exterminio. A finales de 1942, el balance era aterrador. Más de 1.350.000 judíos habían sido asesinados, víctimas no solo de los Einsatzgruppen de la SS, sino también de la Ordnungspolizei, de las unidades antipartisanas y del propio ejército regular alemán. La invasión de la Unión Soviética transformó radicalmente la política de ocupación alemana en casi toda Europa. En el este, la posibilidad de someter a millones de personas reforzó la confianza de los nazis en el uso del terror como principal herramienta de dominio. La magnitud del territorio conquistado alimentaba tanto la ambición como el delirio de control absoluto. Aunque algunos oficiales y políticos alemanes creyeron al principio que ciertas poblaciones, como los bálticos o los ucranianos, podrían ser ganadas para la causa en nombre de la cruzada antibolchevique, para Hitler esas consideraciones eran irrelevantes. Lo único que le interesaba era infundir miedo por sí mismo, como instrumento de poder. Al igual que había sucedido en Polonia, su idea era clara. Aquellos pueblos debían desaparecer del mapa, absorbidos o destruidos en nombre de su proyecto de dominación total. Pese al rechazo inicial de Hitler a la idea de ver eslavos vistiendo el uniforme alemán, cerca de 1 millón de ciudadanos soviéticos acabaron sirviendo junto al ejército y la SS. Muchos se unieron como Highways, tropas auxiliares no armadas, buscando escapar del hambre en los campos de prisioneros. Con el tiempo, buena parte de esos Ivanes fueron empleados de manera extraoficial como soldados de combate. Un oficial de la 12ª SS Panzer Division Hitlerjugend
Recordaría con orgullo a su chofer y escolta personal, un ruso que lo acompañaba en todo momento. Más de 100.000 hombres participaron en el ejército ruso de liberación del general Blasov y en un cuerpo de cosacos que combatió a los partisanos en territorio soviético, así como más tarde en Yugoslavia e Italia. Los guardias ucranianos de campos de concentración ganaron una temida reputación por su brutalidad. Himmler amplió aún más la diversidad de sus filas, reclutando letones, estonios, caucásicos e incluso musulmanes bosnios para las formaciones de la Waffen-SS. En 1943 llegó a crear una división ucraniana bautizada como SSS Galicia, nombre escogido para evitar despertar la ira de Hitler. La respuesta fue masiva. 100.000 ucranianos se ofrecieron como voluntarios, aunque solo un tercio fue finalmente aceptado. El trato hacia la población civil en los territorios ocupados y hacia los prisioneros de guerra fue de una brutalidad extrema. Para febrero de 1942, cerca del 60% de los 3,5 millones de soldados del Ejército Rojo capturados había muerto de hambre, enfermedades o por la exposición al frío. Los nazis más fanáticos no solo aceptaban esa crueldad, sino que se enorgullecían de ella. La deshumanización de sus víctimas se basaba en una lógica perversa: dividirlas en categorías, judíos, eslavos, asiáticos, gitanos, someterlas a la humillación, el hambre y la miseria, y luego utilizar ese sufrimiento como prueba de su supuesta inferioridad racial. La rivalidad entre los jerarcas de Hitler en el este alcanzó niveles caóticos, incluso mayores que en la propia Alemania, donde ya competían el partido nazi y los organismos estatales. Alfred Rosenberg fue nombrado ministro de los territorios ocupados, pero su autoridad fue anulada constantemente. Su Ostministerium se convirtió en objeto de burla, en parte porque Rosenberg era de los pocos civiles que proponía implicar a las nacionalidades soviéticas en la guerra contra el bolchevismo. Mientras tanto, Göring, responsable de la economía de guerra, solo buscaba explotar los recursos y condenar a la población al hambre. Himmler, por su parte, planeaba el exterminio masivo para liberar espacio y colonizar con población alemana. En este contexto, Rosenberg no controlaba ni la seguridad, ni el suministro de alimentos, ni la economía. En la práctica, no tenía poder real. Ni siquiera podía imponer su autoridad sobre Erich Koch, el Reichskommissar en Ucrania y Gauleiter de Prusia Oriental. Koch, conocido por su brutalidad y alcoholismo, trataba a los ucranianos con un desprecio absoluto, llamándolos despectivamente negros y gobernando con mano de hierro, sin interés alguno en su colaboración o supervivencia. El llamado Plan Hambre de Herbert Backe, concebido para provocar la muerte de más de 30 millones de ciudadanos soviéticos, nunca llegó a ejecutarse tal como estaba previsto. La hambruna sí se materializó, pero no como resultado de un plan organizado, sino de la brutalidad y el caos de la ocupación. Los mandos militares ignoraron las órdenes de aislar las ciudades y dejar morir de inanición a sus habitantes, ya que la Wehrmacht necesitaba mantener con vida a millones de trabajadores soviéticos para sostener su propio esfuerzo bélico. El proyecto de Backe de abastecer al Reich y a las tropas del Frente Oriental con los recursos locales fracasó estrepitosamente. La agricultura ucraniana, considerada el granero de Europa, había quedado devastada. Los soviéticos habían aplicado la política de tierra quemada, la guerra había despoblado enormes regiones, los tractores habían sido evacuados y los partisanos hostigaban constantemente la producción. Para la Wehrmacht, vivir de la tierra se tradujo en requisar forraje y grano, sacrificar sin medida el ganado y las aves de corral, sin preocuparse ni por el futuro abastecimiento ni por la supervivencia de la población civil que los producía. A esto se sumaba un problema logístico. La escasez de vagones y vehículos motorizados impedía distribuir de forma eficaz incluso los alimentos disponibles. El resultado fue un sistema de explotación caótico e ineficiente que combinaba hambre planificada con hambre fruto de la destrucción y la negligencia. Los planes de futuro de los nazis rozaban lo delirante. El general Plan Ost proyectaba un imperio que se extendería hasta los Urales, atravesado por autopistas que conectarían ciudades recién fundadas, pueblos satélites y granjas modelo, todas habitadas por colonos armados.
Mientras tanto, los Untermenschen serían reducidos a una condición de siervos, obligados a trabajar la tierra para sostener a los nuevos amos. Himmler imaginaba aldeas alemanas idílicas, con huertos y jardines, levantadas sobre los mismos terrenos donde sus Einsatzgruppen habían cometido matanzas. Crimea debía transformarse en un centro de veraneo rebautizado como Gottengau, la Riviera del Nuevo Reich. Pero el obstáculo era evidente: ¿de dónde sacar la población regermanizable necesaria para poblar semejante espacio? Los voluntarios daneses, holandeses o noruegos eran muy pocos. Se llegó incluso a proponer una idea absurda: trasladar a los eslavos a Brasil y traer en su lugar a los descendientes de colonos alemanes establecidos en la provincia de Santa Catarina. La realidad se impuso tras la derrota en Stalingrado y la retirada del Cáucaso. No existían suficientes alemanes, ni auténticos, ni asimilados, ni forzados, para cumplir con el objetivo de alcanzar 120 millones de colonos. El sueño de Hitler y Himmler quedó en evidencia como una fantasía imposible, grotesca e irrealizable. La política de limpieza étnica y los desplazamientos forzosos en la Europa central no solo fueron brutales, sino también un derroche colosal de recursos y de mano de obra en un momento en que el desenlace de la guerra aún estaba en el aire. Los nuevos colonos, incapaces de trabajar la tierra con la misma eficacia que quienes habían sido expulsados o exterminados, provocaron una caída catastrófica en la producción agrícola. Mientras tanto, la maquinaria bélica alemana, exigida hasta el límite, se enfrentaba a una escasez alarmante de trabajadores. Para resolverla, Fritz Sauckel, mano derecha de Albert Speer en el Ministerio de Armamento, emprendió una gira por los territorios ocupados con el objetivo de reclutar a 5 millones de hombres y mujeres para abastecer fábricas, minas, fundiciones y explotaciones agrícolas. El Reich pronto se vio inundado de campos de concentración, transformados en depósitos de mano de obra esclava. Los civiles alemanes observaban con recelo a aquellos trabajadores extranjeros, percibiéndolos como enemigos dentro de su propio país. Las autoridades nazis eran conscientes de la contradicción que habían creado. Tras eliminar a quienes consideraban indeseables dentro de sus fronteras, se veían obligados a importar cientos de miles de personas con esa misma etiqueta para mantener en pie su economía de guerra. Los líderes nazis habían prometido una gran esfera económica alemana y una supuesta Unión Europea que elevaría los niveles de vida. En la práctica ocurrió lo contrario. Las políticas contradictorias y la necesidad de exprimir a los países conquistados destruyeron cualquier ilusión de prosperidad. Las naciones ocupadas fueron obligadas a financiar su propia ocupación, cargando con los costes de mantener a las tropas alemanas. Muchas empresas locales colaboraron estrechamente con los nuevos amos y obtuvieron beneficios, pero para la población en general, la realidad fue de empobrecimiento masivo. Solo Dinamarca, que conservó un estatus semiautónomo, se libró parcialmente de este destino. La mayoría de los estados de Europa occidental se vieron forzados a entregar entre 1/4 y 1/3 de toda su recaudación fiscal a Alemania. Además, buena parte de su producción agrícola fue requisada para garantizar que los ciudadanos del Reich no pasaran hambre. En los territorios ocupados, estas medidas provocaron una fuerte inflación y alimentaron un mercado negro floreciente, convertido en la única salida para millones de familias que luchaban por sobrevivir bajo la explotación del régimen nazi. Las cámaras de la muerte, el infierno industrial del Holocausto. La magnitud del plan diseñado por Reinhard Heydrich y presentado en la conferencia de Wannsee en enero de 1942 resultaba aterradora. Uno de sus colaboradores más cercanos lo describió como un hombre de ambición insaciable, gran inteligencia y energía sin límites. La llamada solución final se concibió para exterminar a más de 11 millones de judíos, según los cálculos de Adolf Eichmann. En esa cifra se incluían incluso aquellos que vivían en países neutrales como Turquía, Portugal o Irlanda, así como en Gran Bretaña, el enemigo que Alemania no había logrado derrotar. Que estas deliberaciones tuvieran lugar apenas unas semanas después del fracaso de la Wehrmacht a las puertas de Moscú y de la entrada de Estados Unidos en la guerra muestra dos posibles lecturas.
o bien que la confianza de los nazis en una victoria final seguía intacta, o bien que se sentían obligados a cumplir su misión histórica antes de que nuevos reveses lo impidieran. Lo más probable es que ambas razones se combinaran. La expectativa de una victoria rápida en el verano de 1941 había impulsado una radicalización brutal de la política nazi. Y cuando el curso de los acontecimientos llegó a un punto decisivo, ya no hubo marcha atrás. Así, la llamada Shoah por medio de las balas se convirtió en la antesala de algo aún más siniestro. La Shoah por medio del gas, el paso definitivo hacia el exterminio industrializado. Al igual que el Hunger Plan, el Plan Hambre y el trato brutal infligido a los prisioneros de guerra soviéticos, la llamada solución final perseguía un doble propósito. No solo se trataba de la eliminación de enemigos raciales e ideológicos, sino también de asegurar reservas de alimentos para la población alemana. Esta urgencia se volvió aún mayor con la llegada masiva de trabajadores extranjeros convertidos en mano de obra esclava en el Reich. La solución final se articuló como un sistema paralelo. Trabajos forzados que conducían a la muerte y ejecuciones inmediatas, ambos organizados por las Totenkopfverbände, las siniestras unidades de la calavera de la SS. Los únicos judíos exentos, al menos de forma temporal, eran ancianos o figuras prominentes destinados al campo de Theresienstadt, el falso gueto modelo, trabajadores cualificados útiles para la economía de guerra y aquellos vinculados a matrimonios mixtos. Pero incluso ellos quedaban en suspenso a la espera de una decisión final sobre su destino. Para asegurar disciplina y brutalidad en el trabajo, la SS recurrió a una práctica atroz: seleccionar capos, prisioneros comunes trasladados desde cárceles que fueron colocados como capataces. Su misión era golpear, humillar y exprimir a los trabajadores judíos, garantizando que la producción nunca se detuviera. La construcción del gigantesco complejo de Buna Werk comenzó en el verano de 1941, justo cuando las divisiones alemanas parecían acercarse al triunfo en el frente oriental. Pero el proyecto exigía una mano de obra masiva que todavía no estaba disponible. En octubre de ese mismo año, Himmler ordenó que la Wehrmacht entregara un contingente inicial de 10.000 prisioneros de guerra, todos ellos soldados del Ejército Rojo. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, recordaría más tarde que aquellos hombres llegaron en condiciones deplorables. Apenas habían recibido alimento durante las marchas y cuando se detenían en el camino los obligaban a pastar como animales, arrancando cualquier hierba o raíz que pudieran llevarse a la boca. El invierno fue implacable. Sin ropa adecuada, debilitados y famélicos, muchos prisioneros se vieron reducidos al canibalismo para intentar sobrevivir. Según el propio Höss, morían como moscas. Habían dejado de parecer hombres, convertidos en sombras que solo pensaban en encontrar algo que comer. En esas circunstancias no sorprende que de los 28 barracones previstos para el complejo industrial, apenas lograran levantar un par. El plan de explotación colapsaba antes incluso de arrancar, mientras los prisioneros perecían a un ritmo devastador. La productividad del complejo de Auschwitz resultó incluso menor que la de los gulags dirigidos por Beria en la Unión Soviética. La única medida de aparente eficiencia tomada por los nazis fue levantar un nuevo campo, Auschwitz III o Monowitz, adyacente a la planta de Buna, para evitar que los prisioneros perdieran tiempo en desplazamientos. Sin embargo, en este campo de concentración semi-privatizado, la brutalidad no disminuyó. Los guardias de la SS y los capos continuaron aplicando la doctrina del látigo, exigiendo a los trabajadores tareas imposibles para sus cuerpos debilitados. Tras la guerra, los directivos de IG Farben, propietarios en parte de la empresa que fabricaba el Zyklon B, intentaron excusarse alegando desconocimiento de las ejecuciones masivas. Pero la realidad era otra. El colosal complejo de Buna Werke estaba gestionado por unos 2.500 empleados alemanes llegados del Reich que convivían y se relacionaban diariamente con los guardias de Auschwitz-Birkenau. El testimonio de uno de ellos es revelador. Al preguntar por el insoportable hedor que impregnaba el aire, un miembro de la SS le respondió con frialdad que se trataba del olor a judío bolchevique que salía de la chimenea de Birkenau. En mayo de 1942,
cuando el número de judíos deportados a Auschwitz alcanzaba cifras sin precedentes, la SS decidió trasladar a los prisioneros políticos polacos que quedaban hacia campos de trabajos forzados en Alemania. Poco después, el 17 de julio, Heinrich Himmler visitó Auschwitz para inspeccionar aquel complejo en continua expansión. Su llegada fue recibida con un grotesco espectáculo de aparente solemnidad. Cuando el automóvil del Reichsführer SS atravesó la puerta principal de Auschwitz I, la orquesta del campo, formada por músicos judíos, interpretó la marcha triunfal de la ópera Aida de Verdi, una escena tan macabra como simbólica de la perversión del sistema nazi. El Reichsführer SS descendió del automóvil, se detuvo unos segundos para escuchar la música y devolvió el saludo a Rudolf Höss. Juntos pasaron revista a una guardia de honor insólita, prisioneros vestidos con uniformes a rayas, recién lavados y planchados para la ocasión. Himmler, con sus inseparables gafas y su mentón retraído, los contempló con fría indiferencia antes de dirigirse con Höss a la oficina de mando. Allí le fueron mostrados los planos para la ampliación del complejo, nuevas cámaras de gas y hornos crematorios aún más grandes, diseñados para un exterminio a escala industrial. Más tarde, acompañado de su séquito, Himmler se trasladó al apeadero del campo para presenciar la llegada de un transporte de judíos holandeses. La orquesta volvió a tocar, ofreciendo un espejismo de orden y normalidad. Un oficial de la Francia libre, deportado a Auschwitz, recordaría después: al principio, la gente se dejaba engañar por aquel orden aparente y la música, pero pronto percibían el hedor de la muerte, y cuando empezaban las separaciones comprendían lo que les esperaba. La primera división era brutal, hombres por un lado, mujeres y niños por otro. El caos de familias desgarradas era sofocado con perros y fustas. Aquella escena de terror era precisamente lo que Himmler había ido a presenciar, el proceso de selección en la rampa, dirigido por 2 médicos de la SS. Ellos decidían con un simple gesto quién sería enviado a los barracones de trabajo forzado y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Pero incluso los seleccionados para trabajar estaban condenados. Pocos sobrevivían más de 2 o 3 meses, devorados por el hambre, el agotamiento o las palizas. La mayoría terminaba igualmente en una cámara de gas, consumidos por un sistema que no distinguía entre la muerte inmediata y la muerte lenta. Himmler acompañó personalmente al grupo destinado a las cámaras de gas del búnker número 1 y a través de una ventanilla presenció la agonía de los prisioneros. Su interés no se limitaba al procedimiento en sí, también quería evaluar el impacto que estas ejecuciones tenían sobre los hombres de la SS, pues aún recordaba el desgaste psicológico que habían sufrido los Einsatzgruppen durante las matanzas en el este el año anterior. Tras la ejecución, observó cómo los prisioneros encargados de los Sonderkommandos retiraban los cadáveres y dio órdenes a Höss de que, en adelante, los cuerpos fueran incinerados para evitar problemas de enterramiento. El contraste en su personalidad resultaba perturbador. Himmler, que decía estremecerse ante la idea del sacrificio masivo de animales en mataderos, contemplaba con frialdad científica la matanza de personas a las que llamaba escoria humana. En una carta a un subordinado escribiría: «No es una cuestión de Weltanschauung deshacerse de los piojos, es una cuestión de higiene». Con su aire meticuloso, casi clínico, se mostraba como un burócrata del exterminio, mientras gustaba de presentar a la SS como una especie de orden caballeresca con tintes neogóticos. Desde Auschwitz-Birkenau, Himmler y su séquito se trasladaron en automóvil hasta Auschwitz-Monowitz para visitar el complejo industrial de Buna Berke. IG Farben, la poderosa compañía química alemana, fue responsable directa de la muerte de decenas de miles de prisioneros obligados a trabajar en condiciones inhumanas en esa planta, que pese a todo jamás logró producir caucho sintético en cantidades útiles. La empresa también financió con recursos y apoyo logístico los experimentos más crueles realizados en Auschwitz-Birkenau. El Hauptsturmführer Dr. Joseph Mengele, célebre por su sadismo, utilizó a niños, en particular gemelos, y también a adultos como cobayas humanas en estudios macabros que combinaban pseudociencia, tortura y asesinato. Además de extirpar órganos, practicar esterilizaciones y provocar deliberadamente infecciones en víctimas seleccionadas,
Joseph Mengele llevó a cabo ensayos con nuevos sueros y medicamentos, muchos de ellos suministrados por la división farmacéutica Bayer de I.G. Farben. Estos experimentos se presentaban como estudios médicos, pero en realidad eran un laboratorio del horror, donde los prisioneros se convertían en material desechable. Mengele no actuaba en solitario. El doctor Helmut Vetter, también miembro de la SS y vinculado a I.G. Farben, realizaba experimentos en Auschwitz con mujeres prisioneras. La empresa solicitó 150 mujeres para sus pruebas y Rudolf Höss, comandante del campo, pidió 200 Reichsmark por cada una. Tras una negociación, el precio se redujo a 170. Ninguna de aquellas prisioneras sobrevivió. I.G. Farben, con frialdad burocrática, confirmó por carta a Höss la muerte de todas ellas. El propio Vetter se mostró entusiasmado por su labor. En una carta a un colega llegó a escribir: «Tengo la oportunidad de probar nuestros nuevos preparados. Me siento como si estuviera en el paraíso». Una confesión que revela hasta qué punto la ciencia se había puesto al servicio del crimen. Los ensayos no se limitaron a Auschwitz. También en Mauthausen y Buchenwald se realizaron pruebas farmacéuticas con prisioneros. I.G. Farben mostró especial interés en desarrollar un método eficaz de castración química para aplicarlo en los territorios ocupados de la Unión Soviética, una idea que unía la lógica de la explotación con la ideología eugenésica del régimen. Himmler respaldó con firmeza los experimentos de esterilización del profesor Karl Klauberg en Auschwitz. La participación de médicos de renombre en estas atrocidades constituye un ejemplo estremecedor de cómo la ambición por obtener poder y prestigio ilimitados podía nublar el juicio de individuos con gran preparación intelectual. Bajo el régimen nazi, muchos de ellos presentaban sus prácticas crueles como investigaciones con fines supuestamente benéficos para la humanidad, cuando en realidad no eran más que torturas disfrazadas de ciencia. La retórica del nazismo reforzaba esa perversión. Se utilizaban con frecuencia metáforas médicas para justificar el exterminio, hablando de la extirpación de tumores dentro de la sociedad. Ese lenguaje se unía a un humor macabro. Los suministros de Zyklon B, el gas de las cámaras de la muerte, llegaban en camiones marcados con el emblema de la Cruz Roja. A pesar del estricto juramento de silencio impuesto a los oficiales y soldados de la SS, los secretos de los campos no podían mantenerse ocultos para siempre. A finales del otoño de 1942, el doctor Kurt Gerstein, experto en gases de la SS, quedó tan horrorizado por lo que presenció en una inspección que rompió el silencio. Durante un viaje en tren de Varsovia a Berlín, relató en la penumbra de un compartimento todo lo que había visto al diplomático sueco barón von Otter. Von Otter transmitió fielmente la información a su ministerio en Estocolmo, pero el gobierno sueco, temeroso de represalias, decidió archivarla. Sin embargo, la verdad siguió filtrándose. A través del Ejército Nacional Polaco y otras redes, los aliados comenzaron a recibir informes cada vez más claros de lo que ocurría en los campos de la muerte. El comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, contrastaba profundamente con la élite intelectual de la SS, que se concentraba sobre todo en el Sicherheitsdienst. Höss no era un teórico ni un fanático ideólogo refinado. Era un exsoldado de mediana edad, rígido, obediente y sin imaginación, que había escalado posiciones dentro del sistema de campos de concentración simplemente cumpliendo órdenes al pie de la letra. Primo Levi lo describiría no como un monstruo o un sádico, sino como un hombre vulgar, arrogante, tedioso y mediocre. Alguien incapaz de pensar por sí mismo, pero capaz de ejecutar sin pestañear el exterminio de multitudes. Su servilismo hacia sus superiores era absoluto, y veía en Himmler una figura casi divina, comparable a Hitler. El retrato de Höss resulta aún más grotesco cuando se lee cómo se presentaba como un hombre de valores familiares, un jefe de hogar ejemplar, mientras en la práctica dedicaba cada jornada a destruir la vida de miles de familias. Esa contradicción se convirtió en uno de los rasgos más perturbadores de su figura, la banalidad del mal encarnada en un burócrata del exterminio. En sus memorias, rozando la autocompasión, Höss se quejaba de la supuesta baja calidad moral del personal de la SS destinado a Auschwitz y en particular de los capos reclutados entre criminales comunes.
Estos prisioneros portaban un triángulo verde en el uniforme, mientras que otros grupos estaban identificados con colores distintos, los judíos con triángulos amarillos, los prisioneros políticos con rojos, los republicanos españoles con azul oscuro y los homosexuales con rosa. Las capos mujeres eran especialmente temidas. En Budi, un subcampo de Auschwitz, un destacamento de castigo estaba dirigido por presas comunes que se habían ganado fama de crueles. Höss describió con aparente asombro la violencia de aquellas mujeres. Relataba cómo atacaban a prisioneras judías francesas hasta matarlas a golpes de hacha o estrangulándolas con sus propias manos. Él mismo lo resumió diciendo: «Me parece increíble que unos seres humanos puedan convertirse en semejantes bestias». A pesar de que Höss decía horrorizarse por la brutalidad de las capos mujeres, en la práctica alentó la corrupción y la violencia dentro del campo. Llegó incluso a premiar a los capos varones con el acceso a un burdel improvisado, un cobertizo donde prisioneras judías eran obligadas a satisfacer sus deseos, hasta que finalmente eran enviadas a la cámara de gas. Este sistema macabro mostraba la total deshumanización a la que eran sometidas las víctimas, convertidas en objetos desechables al servicio de la SS y de sus colaboradores. En el extremo opuesto, las prisioneras más privilegiadas eran las testigos de Jehová, despectivamente llamadas gusanos de la Biblia. Habían sido encarceladas por negarse al servicio militar, pero en Auschwitz gozaban de un estatus peculiar. Eran empleadas como sirvientas en las casas de los oficiales y hasta como niñeras de sus hijos. La confianza en ellas era tan grande que los SS aceptaban incluso sus negativas a lavar o tocar uniformes militares, pues lo consideraban incompatible con los principios pacifistas de su fe. El control dentro del campo también recaía en las Hundestafeln, las unidades caninas. Para las prisioneras, el temor a los perros era aún mayor que para los hombres. Sus cuidadores, en un despliegue de sadismo, soltaban las correas de vez en cuando solo por diversión, desatando ataques que sembraban el terror. Probablemente fue esa amenaza la que impidió que muchas mujeres intentaran la vía rápida hacia la muerte, como lo hacían algunos hombres que corrían contra las alambradas con la esperanza de recibir un disparo inmediato. Las mujeres sabían que, en su caso, lo más probable era que los guardias soltaran a los perros para darles caza, prolongando aún más su agonía. Höss reconocía que las mujeres solían presentar problemas adicionales durante el proceso de exterminio. En los vestuarios de las cámaras de gas, algunas escondían a sus bebés entre las pilas de ropa con la esperanza de salvarlos. Por eso, las brigadas de trabajo judías, los Sonderkommandos, tenían que revisar cada prenda y cuando encontraban a un niño llevarlo dentro de la cámara antes de que se cerraran las puertas. Al comandante le llamaba la atención la obediencia de esos prisioneros que, gracias a un pacto tácito, conservaban la vida unas semanas más a cambio de colaborar en la maquinaria del exterminio. En sus memorias intentó retratarlos como cómplices voluntarios, aunque la realidad era distinta. La voluntad de sobrevivir, aun por un tiempo, pesaba más que cualquier principio moral en un entorno donde la dignidad humana había sido aniquilada. La certeza de una muerte inevitable quedaba eclipsada por la desesperada necesidad de aferrarse al último respiro de vida. Pocos se atrevían a advertir a los recién llegados del destino que los esperaba. Los nazis habían logrado construir un mundo donde la solidaridad quedaba destrozada, imponiendo un darwinismo social extremo que obligaba a elegir entre prolongar unos días la existencia o perecer al instante. La misión que se imponía a los Sonderkommandos era tan macabra que los deshumanizaba por completo. Höss describió que realizaban esas tareas con cruel indiferencia, como si se tratara de un trabajo rutinario. Arrastraban cadáveres mientras comían o fumaban e incluso durante la incineración de cuerpos desenterrados de fosas comunes continuaban masticando pan, como si la muerte masiva hubiera perdido todo significado. Entre los prisioneros varones, los mejor situados eran aquellos destinados al almacén conocido como Canada, donde se clasificaban los bienes confiscados: ropa, zapatos, anteojos y hasta el cabello humano convertido en materia prima. Ese acceso a objetos básicos les daba una pequeña ventaja para sobrevivir unos días más, pero todos sabían que eran muertos en vida. En el verano de 1944,
Pocos meses antes de la liberación del campo, un grupo de judíos del Sonderkommando de Canadá protagonizó una revuelta desesperada. Lograron matar a 4 guardias de la SS antes de ser acribillados. 455 prisioneros fueron abatidos en la represión. Más allá de Auschwitz, el plan de exterminio nazi se amplió con nuevos centros. Treblinka y Sobibor, en el marco de la llamada Aktion Reinhardt, bautizada en memoria de Reinhard Heydrich tras su asesinato en Praga. La coordinación de este proyecto recayó en Oswald Pohl, jefe de la Oficina Principal de Administración y Economía de la SS, un burócrata implacable cuya obsesión era hacer del genocidio un proceso eficiente y rentable. Para los nazis nada debía desperdiciarse. Los dientes de oro eran arrancados de las bocas de los cadáveres. Ropa, maletas, zapatos y gafas eran empaquetados y enviados al Reich para ser repartidos entre civiles que habían perdido todo en los bombardeos. El cabello cortado a las víctimas antes de entrar a las cámaras de gas era almacenado y tejido, ya que se decía que conservaba mejor el calor que la lana. Se fabricaban con él calcetines para las tripulaciones de la Luftwaffe y marinos de los submarinos. En la práctica, la mayor parte terminó usándose como relleno de colchones. El botín llegaba incluso a los frentes de batalla. A su regreso de misiones en el Atlántico, las tripulaciones de los submarinos recibían cajas llenas de relojes como obsequio. Muchos comprendieron pronto de dónde procedía aquella generosidad. Era un recordatorio macabro de que detrás de cada objeto había una vida segada en los crematorios del Este. Podríamos decir que el éxito de los asesinatos en masa dependía del flujo ininterrumpido de una cinta transportadora, encargada de ir metiendo a las víctimas, desnudas y sin armar revuelo, en la cámara de gas. Pero en lo tocante al funcionamiento de la mano de obra esclava de ese sistema, Pohl no conseguiría nunca resolver el problema fundamental de los campos de concentración. Cuando uno se dedica a acabar con sus esclavos por medio de los malos tratos, es imposible que se consiga de ellos un buen trabajo, como quedaría demostrado una y mil veces.